Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 22 del podcast Derecho y Política. Vamos a conversar de un tema importante. Es tan importante que tiene que ver con la vigencia de los sistemas democráticos, con su estabilidad o inestabilidad política. ¿A qué nos referimos de forma concreta? A la institucionalidad democrática, que es un término que se utiliza en múltiples momentos y ocasiones, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. No solamente lo hablan las autoridades públicas y los funcionarios públicos, sino también los líderes de opinión, los líderes sociales, los líderes culturales. En otras palabras, todos o muchos hablamos de institucionalidad democrática. Y nuestra primera impresión es que está ligado, como su nombre lo dice, a la democracia. Cuando decimos institucionalidad democrática, nos traslada inmediatamente a un sistema político conocido como democracia. Y por supuesto, nos plantea retos, porque cuando se habla de institucionalidad democrática, se habla para decir que hay una débil institucionalidad o hay que fortalecer la institucionalidad. En el primer caso, partimos de la premisa de que las instituciones no andan bien. Y en el segundo caso, partimos de la idea, o en todo caso, del criterio de que es un propósito, que es un objetivo, con la finalidad de generar estabilidad política y por lo mismo un clima de tranquilidad ciudadana, un clima de seguridad jurídica, un clima de estabilidad económica y obviamente un ambiente de paz y, por supuesto, de desarrollo. Vamos a partir de una idea o de un concepto básico de lo que es la institucionalidad democrática. Desde nuestra perspectiva, es el conjunto de normas, de instituciones y de prácticas que garantizan el funcionamiento de un sistema político democrático, protegiendo, por supuesto, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y limitando el poder público. Se basa, pues, en la separación de poderes, en la separación, autonomía, control y colaboración de poderes y entre poderes. Del mismo modo, la elección periódica y transparente de las autoridades, donde los ciudadanos son los principales protagonistas. También esto implica la convivencia en el marco de un Estado constitucional de derecho, es decir,
de respeto a la Constitución y a las normas legales, obviamente Constitución y normas de origen y contenido democrático. Asimismo, la participación ciudadana para asegurar la estabilidad política y, por supuesto, el orden social. En resumida cuenta, la institucionalidad democrática comprende normas, instituciones y prácticas. ¿Para qué? Repito, para garantizar los derechos y libertades fundamentales y el límite necesario que debe tener el poder público a fin de garantizar los derechos y libertades fundamentales. Dicho esto, vale hacer la siguiente exigencia. Tener instituciones débiles, obviamente, no es garantía de respeto a los derechos y libertades. Hay un clima de vulneración permanente de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. No hay una participación ciudadana de forma consciente, de forma activa y de forma responsable. Muchas veces se impone la manipulación, se impone el populismo, se impone el mal uso de los recursos públicos y, sobre todo, la ventaja que le saca el poder público frente a los competidores en un proceso electoral. Pero una situación contraria ocurre cuando las instituciones democráticas están sólidas. Entonces, ya no hablamos del gobierno de las personas, hablamos del gobierno de las instituciones, hablamos del gobierno de la Constitución y de las leyes, en el entendido de que los gobernantes y gobernados están sometidos a la autoridad, a la potestad y al imperio de la Constitución y de las leyes. Pero ojo, una Constitución de origen y contenido democrático. Es decir, donde se valora, se respeta y se proteja a la persona humana. De eso se trata. Y es democrático porque obviamente propicia la participación de la ciudadanía, no solamente en la elección de sus autoridades, sino también en el control del poder público. Y para ello se necesita tener instituciones sólidas. Solo existiendo instituciones sólidas hay garantía de que las personas serán respetadas. Los grupos humanos en situación de vulnerabilidad serán respetados y serán tenidos en cuenta en las políticas públicas. Solo con instituciones sólidas se logra la estabilidad política, la seguridad jurídica, la estabilidad económica, conduciendo estos tres factores
hacia el desarrollo y la prosperidad. Pero sobre todo a un clima de confianza entre todos los ciudadanos, a un clima de hermandad y de solidaridad entre todos los ciudadanos. De ahí la importancia de la institucionalidad democrática. El apostar por instituciones nos hace grandes, porque las personas pasamos. Las personas en los cargos públicos, si no tienen control, cometen abusos, actúan de forma arbitraria y muchas veces se apropian del erario público o de los bienes públicos de forma ilegal. Y eso se puede evitar fortaleciendo nuestras instituciones, poniendo énfasis en nuestras instituciones, modernizando nuestras instituciones, haciendo que sean instituciones ágiles, con respuestas rápidas a las demandas de la ciudadanía, pero respuestas rápidas y de calidad. ¿Y eso qué significa? Brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Para eso están las instituciones. Claro, alguien dirá, pero las instituciones están conformadas por personas y se quiera o no, tendrá una cabeza, tendrá un dirigente o una autoridad quien tiene que conducir, es cierto, pero sobre la base de leyes orgánicas, sobre la base de reglamentos. Y por lo mismo, es importante que nuestras autoridades, nuestros funcionarios públicos y la propia ciudadanía tenga una formación y una práctica democrática. De ahí que una de nuestras políticas públicas debe ser fomentar la institucionalidad democrática. Y eso pasa también por formación, por educación, por promover y promocionar valores y prácticas democráticas. Y ello no es cosa del otro mundo, es solamente un tema de compromiso. Es ponernos metas como Estado, como sociedad, como ciudadanía, como instituciones y por supuesto como individuos, como personas, como ciudadanos. Así que no es cosa del otro mundo, pero sí necesitamos de mucha responsabilidad y de mucho compromiso. Así que manos a la obra y a ponernos a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú de forma urgente como una prioridad, porque es lo que nos va a dar paz y tranquilidad. Y además nos va a llevar hacia el desarrollo y la prosperidad. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Paso a despedirme, recordándoles que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Les espero todos los viernes a las 7 de la noche. Y además también recordarles que
les leo sus mensajes, sus comentarios y además estoy para recoger sus sugerencias de temas que nos vinculan al derecho y a la política, visto como disciplinas académicas que encara el fenómeno jurídico y el fenómeno político de forma seria y responsable. De eso se trata. Somos activistas de los derechos y libertades y activistas, por supuesto, de la política democrática, de una política a favor de la ciudadanía. Bueno, ahora sí nos vemos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Esperamos con más novedades y con muchos temas por hablar. Chao.